Una nueva etapa de la guerra comercial de Trump acecha el Pacto de Libre Comercio de Norteamérica. Los aranceles recíprocos entre los Estados Unidos y Canadá meten presión al gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum en plenas negociaciones con la administración Trump. Como veremos en esta edición de noticias, no es la única crisis a la que debe enfrentarse la presidenta mexicana. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Trump responde a los contraaranceles de Canadá. Dijo que una guerra comercial con los Estados Unidos tendrá un impacto devastador para su vecino del norte. Tenemos el análisis desde Nueva York. Volodymyr Zelensky rechaza unas eventuales elecciones porque dijo dividirían a Ucrania. Según una encuesta de un instituto de opinión de Kiev, solo un 15% de los ucranianos cree debería haber comicios antes de que termine la invasión rusa. Y el presidente del régimen iraní, Masoud Pezeshkian, reconoce por primera vez la grave crisis económica del país tras el anuncio de sanciones masivas por parte de Estados Unidos. La República Islámica advierte a países que apoyen las sanciones de Trump, dijo, serán considerados como un enemigo. Y Donald Trump respondió este domingo a la decisión de Canadá de imponer aranceles a productos estadounidenses en represalia a otros impuestos por Washington. Afirmó que era, en sus palabras, una tontería pensar que podría ganar una guerra comercial contra él, o sea, contra Estados Unidos, y pronosticó que el país vecino deberá entonces muy pronto ir a la mesa de negociaciones. En un mensaje en sus redes sociales, Trump afirmó además que Canadá intenta obtener los beneficios propios de un estado de los Estados Unidos sin serlo. El sábado, el primer ministro canadiense Mark Carney aseguraba que Estados Unidos y Canadá se encontraban inmersos en una guerra comercial porque se está en guerra cuando se sufre un ataque y ellos habían sido atacados, dijo. Carney ha prometido en repetidas ocasiones igualar dólar por dólar los aranceles de los Estados Unidos. Y ampliamos la perspectiva con quien ven, nuestra analista financiera Ana Nieto, atendiéndonos en domingo en Nueva York. Ana, muchas gracias. ¿Qué opciones le quedan a Canadá? ¿Cuánta presión financiera puede resistir el gobierno de Carney? Sí, bueno, estamos hablando de aranceles sobre 20.000 millones de dólares en un total de exportaciones de 382.000 millones anuales a Estados Unidos. Es una parte pequeña, pero va a hacer daño a la industria de la madera, del alcohol, de los lácteos, además a sectores pequeños, a pequeños negocios, como por ejemplo los fabricantes de cajas de música o los fabricantes de guantes de punto. Son productos que están en la lista. Estos pequeños negocios tienen una capacidad muy pequeña para ser los primeros espadas de una guerra comercial. Y la economía de Canadá hasta ahora ya ha sufrido por este entorno hostil de su vecino debido a la caída de las exportaciones, pero este año el encarecimiento del tanto el petróleo como el gas natural como los minerales por la guerra de Irán han dado un gran respiro a la economía de Canadá que produce estos bienes. Carney, por su parte, tiene el apoyo de su población y del líder de Ontario, que es muy popular. Trump no, y además esta guerra puede perjudicar a los socios de Canadá, Michigan y Ohio, que van a ser claves para el control del Senado en las elecciones de noviembre. Ana, y estas tensiones complican también el Pacto de Libre Comercio de América del Norte, el TEMEX. ¿Qué implicaciones puede tener esta situación para el tercer socio, para México? Bueno, la administración de Trump ya decidió en julio que no iba a renovar el TEMEC para los próximos 16 años y en su lugar se está renegociando anualmente, lo que pone al acuerdo ya de salida en un momento bastante precario. México está negociando con Estados Unidos y presionando para que se rebajen los aranceles en la industria automotriz. Se está negociando autoparte a autoparte. Con Canadá no se está negociando el TEMEC y Mark Carney ya ha anticipado que lo ocurrido hasta ahora pues no son buenas noticias, además de la muchísima desconfianza que hay entre los dos socios. Va a ser difícil anticipar cómo va a evolucionar cada giro de guión, pero este acuerdo que ha integrado no solamente el comercio, sino las economías de Norteamérica empieza a tener muchas patas recortadas y así es difícil mantener el equilibrio comercial forjado durante décadas. Ana Nieto, muchas gracias. En Nueva York. Gracias, Jenny. Y decíamos que no es el único dilema al que se está enfrentando la presidenta mexicana, porque Rubén Rocha, quien es gobernador de Sinaloa, además miembro del partido Morena, al partido al que pertenece la presidenta Sheinbaum, abandonó su cargo y lo hizo apenas un día después de anunciar que retomaba sus funciones. Rocha fue acusado por parte de Estados Unidos en abril pasado, recordemos, de tener nexos con el cártel de Sinaloa. Y junto a Rocha también fueron señalados otros 9 políticos morenistas. Rocha decidió entonces apartarse del cargo para facilitar las investigaciones. Su regreso fugaz fue duramente criticado por la presidenta Claudia Sheinbaum,
quien en una publicación en X aseguró que ningún interés personal puede estar por encima de los intereses del pueblo. Otros líderes del partido Morena también llamaron a Rocha a reconsiderar su decisión. Es la primera vez que los políticos mexicanos en funciones son acusados por la justicia estadounidense de nexos con el narcotráfico. Y en medio de todo esto, ¿de qué calibre es este enfrentamiento interno entre la presidenta Claudia Sheinbaum y los políticos señalados, especialmente Rocha? Andrea Sosa, periodista. Andrea Sosa Cabrillos, mi colega, tiene más detalles de este asunto en Ciudad de México. Andrea, ¿estamos frente a una crisis del partido oficialista Morena? ¿Es una crisis marginal o una masiva? Bueno, Rocha provocó una sacudida enorme cuando dijo que volvía a asumir la gobernación de Sinaloa, a pesar de que Morena no estaba enterado y la presidenta muchísimo menos. Entonces, eso fue una gran sacudida que él mismo contuvo al dar marcha atrás y decir, bueno, ahora sí pido licencia otra vez. Entonces, la crisis podría haber sido muchísimo peor de la que fue, pero las repercusiones todavía se van a sentir en Morena. Mucho no se va a saber, pero sí debe haber tensiones entre distintas corrientes, y lo que le toca ahora a la presidenta es reafirmar su autoridad dentro del partido en vísperas de un año electoral en el que se van a elegir gobernaciones en varios estados y al mismo tiempo se renueva la Cámara de Diputados. Entonces, internamente tiene que venir una recomposición de Morena ante esta sacudida fuerte. Es muy probable que el partido lo haga porque saben que divididos no se puede ganar de la misma manera las elecciones. Y por otro lado, a nivel externo hay una cuestión de recomponer la imagen, porque hasta este momento ellos habían estado defendiendo a Rocha, decían no hay elementos para esta acusación que hace Estados Unidos, entonces no lo vamos a entregar. El gobernador, exgobernador o gobernador en licencia tiene un pedido de extradición de Estados Unidos y el discurso de Morena era nosotros lo apoyamos porque no hay elementos y esto es un ataque a la soberanía de México. Entonces también a nivel exterior el partido tiene que reconfigurar un poquito cuál va a ser su discurso, si van a seguir apoyando con esta afirmación de defensa de la soberanía a políticos que están siendo acusados de narcotráfico en Estados Unidos. Entonces la crisis es, por un lado, interna, de recomponer las tensiones y las cosas que se hayan fracturado en este proceso, y por otro lado, reafirmar un discurso de unidad hacia el exterior, hacia México, en la política mexicana, en vísperas de este año electoral. Andrea Sosa Cabrillos, muchas gracias en Ciudad de México. Y es noticia, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, descartó nuevas elecciones en medio de las presiones internas de sus rivales políticos. Le respalda las encuestas, solo el 15% de los ucranianos apoya unos comicios antes del fin de la guerra con Rusia. Son números de un instituto ucraniano de sociología en Kiev. El presidente de Ucrania comparaba unas elecciones en este momento con un tsunami que fracturaría, dijo, el país. Zelensky además hizo estas declaraciones antes de la ceremonia del Día de la Bandera, en la que estuvo rodeado de líderes de los países bálticos y nórdicos, incluidos los presidentes de Lituania y Estonia. Los dos países celebran este año, como Ucrania, 35 años de su independencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En Kiev, la independencia se celebra mañana lunes, coincidiendo con una reunión de la coalición de voluntarios organizada por los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania. En la antesala del encuentro, Zelensky reiteró que su país no estuvo involucrado en el sabotaje al gasoducto Nord Stream 2, hecho ocurrido en el año 2022. Y la conmemoración de este año se realiza bajo la sombra de las acusaciones de corrupción y también demandas de nuevas elecciones por parte de rivales políticos que de momento Zelensky ha descartado. En Estonia está el periodista Ricardo Marquina con detalles y el análisis. Ricardo, mucho gusto. ¿Y cuánto ha golpeado esta situación que anunciábamos al gobierno de Volodymyr Zelensky? Buenas noches desde el Báltico. Bueno, es un golpe sin duda muy fuerte, sobre todo ya no tanto porque aparezcan nuevos posibles presidenciables, que también Zelensky sigue teniendo un apoyo fuerte, pero esto demuestra que ese apoyo ya no es monolítico, no es el apoyo fundamental que tenía al comienzo de la guerra 2022, pero sobre todo lo más importante son esos casos de corrupción en altos cargos, altos políticos y altos funcionarios.
el que haya gente en las altas esferas ucranianas que sea capaz de meter la mano justo cuando cientos de miles de ucranianos están luchando y muriendo por defender a su país, pues le pasará factura en las urnas. Pero ¿cuándo serán esas urnas? Como muy bien comentabais en el avance, la sociedad ucraniana no está pidiendo unas urnas, ir a las elecciones de manera inmediata, no hasta que se alcance un alto el fuego. Pero todo esto, sin duda, cuando llegue el momento, terminará pasándole factura al actual presidente ucraniano. Ricardo Marquina, muchas gracias. En la antesala de la conmemoración de mañana lunes. A ustedes. Y los equipos de rescate de Gaza afirman que los ataques israelíes causaron este domingo la muerte de al menos 3 personas, entre ellas un niño de 4 años. Israel sostiene que su objetivo, sin embargo, era un terrorista de Hamás. El alto el fuego, respaldado por Estados Unidos y firmado en octubre del año 2025, no ha logrado poner fin a los ataques israelíes. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó con intensificar los ataques y evacuar zonas del enclave si no cesan los lanzamientos de cometas, de drones y de globos hacia territorio israelí. La República Islámica de Irán ejecutó este domingo a otro manifestante de las protestas antigubernamentales de enero acusado de ayudar a los Estados Unidos e Israel. Con él aumenta, según las cifras disponibles, a 28 el número de personas ahorcadas por participar en estas manifestaciones. También este domingo el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, reconocía que el país atraviesa numerosas dificultades después de que Estados Unidos amenazase con un día D económico contra la República Islámica. Casi 6 meses después del inicio de la guerra, Washington anunciaba esta semana una campaña de sanciones y aislamiento con el fin de hacer colapsar al régimen islámico. Y la respuesta de Irán no se hizo esperar y lanza una advertencia, no solo contra Estados Unidos. Vamos a escuchar. Si Trump pretende tomar determinadas medidas contra nosotros, responderemos con represalias de forma contundente. En primer lugar, pediremos a todos los países vecinos y de todo el mundo que no se unan a Estados Unidos en una guerra económica contra nosotros. Cualquier país que participe en la imposición de restricciones económicas contra nosotros será considerado como un enemigo. Japón ha registrado 2 sismos en las últimas horas. Un movimiento de magnitud 5,9 sacudía la prefectura de Ibaraki al noreste de Tokio a las 2 de la madrugada y se sintió también en las prefecturas de Saitama y Chiba. Imágenes de las cámaras de seguridad de esos instantes. El sismo dejó al menos 37 heridos, pero no se reportaron víctimas mortales ni grandes destrozos. La circulación de trenes regionales, sin embargo, se interrumpió. Otro terremoto se registró también este domingo en Hokkaido, al noreste del país, con una magnitud similar al de la capital. La Agencia Meteorológica de Japón confirmó que no hay riesgo de tsunami. Más noticias internacionales en el siguiente resumen. En Estados Unidos, un incendio forestal destruyó el domingo diversas viviendas en el noreste de Reno, Nevada. Unos 400 bomberos combaten desde el sábado las llamas que se han extendido rápidamente, impulsados por ráfagas de viento y la vegetación seca. Al menos 6 personas han resultado heridas, mientras las autoridades han informado de unas 90.000 personas deben evacuar la zona. El partido gobernante de Kazajistán, Adilet, ganó holgadamente las elecciones de este domingo para conformar un nuevo parlamento unicameral. 3 sondeos difundidos por la televisión estatal otorgaron al partido del presidente Kassym-Jomart Tokayev alrededor del 70% de los votos, lo que le daría la mayoría de los 145 escaños del Parlamento. Y ponga atención a lo siguiente, porque Pekín alberga este fin de semana los Juegos Mundiales de Robots, una competición que reúne a más de 20.000 máquinas humanoides de 16 países para disputar 51 pruebas deportivas. Y vamos con las imágenes de esos momentos. Decenas de humanoides y sus operadores humanos pusieron a prueba sus capacidades en el Estadio Olímpico de Patinaje de Velocidad de Pekín. La segunda jornada mostró los avances y también los límites de esta industria. Los asistentes fueron testigos este año de robots que corren más y saltan más, pero algunos todavía tienen, como vemos, que aprender a frenar. La robótica
imparable. Escenario en China. Y se lo contamos en Deutsche Welle. Soy Jenny Pérez, ha sido un gusto acompañarlos. Y hasta pronto.